Ya hemos trabajado los accidentes gramaticales, como corresponde, todos los accidentes gramaticales. Entonces ahora vamos a trabajar específicamente la clasificación de ellos. Exacto. En este caso, todo lo que corresponde a verbos, ¿no? A la clasificación de verbos. Ahora, en este caso te puedo decir que según el criterio semántico o sintáctico, yo puedo clasificar a estos verbos según cómo se encuentran dentro de la oración, cómo se encuentran estructurados dentro de la oración. ¿Ok? Y de alguna u otra manera, así puedo trabajar correctamente. Por ejemplo, vamos a hacer con la primera clasificación. Hablamos de verbos copulativos y verbos predicativos. En este caso, ¿qué son los verbos copulativos? Son aquellos verbos que de alguna u otra manera por sí solos no tienen sentido. Es decir, por sí solos, dentro de la estructura de la oración, no vamos a encontrarlos formando oración. Es decir, van a necesitar de un atributo, ¿no? Para completar esa información, para completar esa acción que van a realizar. Este atributo puede ser un sustantivo, puede ser un adjetivo, un pronombre o una frase equivalente, pero necesariamente tiene que completar lo que nosotros comúnmente llamamos o trabajamos a lo que corresponde al verbo, ¿ok? Por ejemplo, necesariamente la gran mayoría utiliza algunos verbos irregulares que están dentro de esta clasificación, que por sí al conjugarlos varían, pero también necesitan de un complemento. Por ejemplo, hay algunos que los utilizamos y los necesitamos con los verbos auxiliares, ¿no? En este caso, no voy a utilizar verbo auxiliar, pero sí voy a necesitar un atributo para que complete mi oración. Por ejemplo, digo, ella es cauta. En este caso, yo no podría decir ella es. Yo necesariamente le tengo que agregar una característica, en este caso, cauta. Todos estaban exhaustas. Ya, todos estaban. Yo puedo decir, no, yo necesariamente tengo que complementar. Ahora, lo contrario a esto es el predicativo. ¿El predicativo qué te dice? El predicativo te dice específicamente que ellos corresponden, ¿no? A verbos que por sí solos sí tienen significado, sí tienen contenido, ¿ya? Y ese contenido que tienen hace que complete la oración. Por ejemplo, yo digo, ellos viajan, ellos trabajan, ellos estudian, ¿no? Francisco progresa. Esos son aquellos verbos predicativos que no necesitan de otro complemento. Entonces, por ejemplo, hay algunos verbos, como el verbo ser o estar, que en ocasiones también funcionan como predicativos, pero dependiendo de la oración. Ahora, también dependiendo de lo que acompaña a este verbo. Por ejemplo, yo digo, ella está en casa. En este caso, en casa no es un atributo. En este caso, en casa es un circunstancial del lugar. Por lo tanto, nosotros lo consideramos como un predicativo. Ahora, también necesariamente aquellos que están en voz pasiva. Tú sabes qué es la voz pasiva, ¿no? De alguna u otra manera es el cambio que nosotros hacemos de la estructura de la oración para que incluyamos el agente. Es el que tenemos acá. Ella fue agredida por el policía, que es el agente. Entonces, ahí sí utilizamos verbos predicativos. Entonces, yo ya sé esta clasificación. Los verbos copulativos y los verbos predicativos. Verbos copulativos son aquellos que de alguna u otra manera necesitan un complemento y verbos predicativos no necesitan ningún complemento. Por sí solos tienen significado. Ahora, con eso no quita que yo pueda agregarle otro complemento. Le puedo agregar, ¿no? Que no necesita, pero sí le puedo agregar. Ahora, si ya yo sé
esto, yo puedo decir específicamente que tengo otra clasificación. ¿Cuál es mi otra clasificación? Verbos transitivos e intransitivos. Hablamos de verbos transitivos, aquellos que tienen objeto directo. Este objeto directo va a recibir la acción directamente del verbo. Entonces, este objeto directo es fácil y rápido de ubicar, dependiendo de la oración, ¿no? Este objeto directo va a responder a la pregunta, ¿qué es lo que más verbo? En cambio, el verbo intransitivo es todo lo contrario. Es, yo no voy a encontrar ningún objeto directo. Puede ser que encuentre un objeto indirecto, un circunstancial, ¿no? Para poder complementar la oración, pero no voy a encontrar objeto directo. Si en la oración encuentro objeto directo, ya es verbo transitivo. ¿Ok? ¿Puedo encontrar objeto directo y un circunstancial mis? Sí, pero apenas encuentre el objeto directo, ya voy a decir que es transitivo, a pesar de que el intransitivo te dice que pueden ser los circunstanciales. El que maneja o tiene preponderancia necesariamente es el verbo transitivo. Ahora, ¿cómo reconocerlos? ¿Cómo poder trabajarlos? ¿Cómo poder identificarlos? Por ejemplo, en el caso del objeto directo, nosotros respondemos a dos preguntas, ¿qué o a quién? Y el objeto indirecto es a quién o para quién. Miss, pero aquí tienen ambos, exacto, pero tenemos que referirnos específicamente a quién necesariamente que responda directamente al verbo, ¿ya? Que responda directamente al verbo. Además, tú sabes muy bien que hay pronombres que reemplazan a estos objetos. Los que reemplazan fijamente son, por ejemplo, en el caso del objeto directo, el lolos y el alas. En el caso del objeto indirecto, reemplaza el leles. Ambos reemplazan tanto objeto directo como objeto indirecto. ¿Pero son los únicos pronombres que tenemos? No, no son los únicos pronombres que tenemos. Tenemos diversos pronombres, pero esos pronombres que tenemos, ¿no? Pueden trabajar en ambos, tanto en objeto directo como en objeto indirecto. En cambio, los que he mencionado son los que son fijos en cada uno. Por ejemplo, el me, el te, el se, el nos, el os, son aquellos pronombres que trabajan tanto con objeto directo como con objeto indirecto. Eso quiere decir, Miss, que necesariamente tengo que identificar en dónde se encuentra. Claro, tendrías que identificar específicamente, vamos a decir, todo lo que corresponde a la situación que presentan ellos. Por ejemplo, vamos a decir, mira, acá, necesariamente yo tengo este me. Este me que está acá, que trabaja en este caso, que dice el organizador del evento me felicitó. Este me que está acá se refiere necesariamente a un objeto directo. ¿Por qué? Porque yo lo reemplazo. Por ejemplo, lo reemplazo por lo, que es un pronombre de objeto directo. Entonces, mi oración puede diferenciarse. El organizador del evento lo felicitó. ¿Lo reemplacé? Sí, ahí está. Y al reemplazarlo, ¿tiene sentido o significado? Sí. Mientras que en el caso del objeto indirecto, yo voy a reemplazar por los pronombres que yo tengo fijos. Por ejemplo, ella me dio su número telefónico. Ella lo dio su número telefónico, no da. Ella le dio su número telefónico. Entonces, si es reemplazado por el le, ahí yo puedo identificar si es objeto directo o es objeto indirecto. Entonces, mira, ambos pronombres son iguales, pero la función que cumplen dentro de la oración es diferente. Ese es el detalle cuando yo quiero identificar, vamos a decir, cuando yo quiero identificar objetos.
¿ya? Porque los objetos van a ser de que yo pueda trabajarlo. Si yo encuentro un me como objeto directo, yo voy a decir que necesariamente estoy trabajando con verbo transitivo. Pero si yo me voy y encuentro un me que funciona como objeto indirecto, ya no va a ser transitivo, sino va a ser intransitivo. Entonces, tengo que saber identificar mis pronombres. Aquí son necesarios, ¿ya? Que yo pueda identificar mis pronombres. Porque gracias a esa identificación de mis pronombres, voy a poder saber si son verbos transitivos o son verbos intransitivos. ¿Ya? Esa es la idea. Entonces, yo imagino que tú estás entendiéndome esta parte. Entonces, sí la vas a poder trabajar cuando yo te dé los ejercicios, porque sabes específicamente cuándo se trabaja un objeto directo y cuándo se trabaja un objeto indirecto. Ahora, necesariamente, ya, ok, Alessandra, necesariamente también te tengo que decir algo acá. En el caso de los verbos transitivos, tienes que fijarte si el objeto directo funciona dentro de la oración. ¿Cómo es eso, Miss? Porque hay objetos directos, como son en el caso de los pronombres, que cumplen diversas funciones, ¿no? Entonces, si cumplen diversas funciones, yo tengo que ver que cumpla la función de objeto directo. Porque estos mismos pronombres también cumplen funciones de circunstancial. Entonces, tengo que saber identificar la función dentro de la oración. Y yo ya te enseñé cómo hacerlo, ¿no? Y para eso te tienes que aprender cuáles son los pronombres fijos. Los pronombres fijos en objeto directo es Lola. Acuérdate de Lola. Siempre, de Lola. El lo, el os, el alas. En el objeto indirecto, acuérdate siempre de leles. Eso tienes que aprendértelo de memoria. Porque los demás van a ser reemplazados por estos pronombres. Entonces tienes que darte cuenta de con quiénes estamos trabajando y quiénes no. ¿Ok? Listo, seguimos. Ahora, si yo ya sé trabajar verbos transitivos e intransitivos, ahora, ¿te acuerdas que te dije que te acordaras siempre de estos pronombres? Ya, estos pronombres son necesarios en esta clasificación. ¿Por qué, Miss? Porque estos pronombres acompañan necesariamente a esta clasificación de verbos. ¿Y cómo lo acompañan, Miss? Pueden ser en algunos casos proclíticos y en otros enclíticos. Tú ya sabes que son proclíticos. Proclíticos son todos los verbos que, son todos los pronombres que están antes de tu verbo. Y enclíticos son todos los pronombres que están después de tu verbo, que acompañan directamente, ¿no? Entonces, tengo de alguna u otra manera que ver que en su gran mayoría son proclíticos porque están antes de tu verbo. Entonces, vamos a identificar. Por ejemplo, aquí hay 3, reflexivos, recíprocos y cuasi reflejos. Son 3 de esta misma clasificación. ¿Qué pasa? Que el reflexivo es una acción realizada, pero para uno mismo. Obviamente necesito los pronombres me, te, se, nos, los necesito, pero esta acción es para uno mismo. Por ejemplo, dice me baño, se peina, se arregla, se maquilla, ¿no? Esos son verbos reflexivos. La acción recae para uno mismo. ¿Qué pasa con los verbos recíprocos? En este caso son verbos que expresan una acción, pero esta acción se da o la realizan 2 o más personas y cada uno recibe el efecto de dicha acción, ¿no? El efecto de dicha acción. En este caso necesito trabajar cada uno de estos verbos, ¿correcto? Para poder identificarlos correctamente. Por ejemplo, decimos, nos dijimos adiós. Daniel y Lucía se admiraban mucho. Obviamente esta acción
La están realizando ambos, los dos. Y yo los considero porque ellos están realizando dicha acción. Ahora, ¿cómo identificarlos? En el caso de los reflexivos, vamos a decir que si bien es cierto esta acción la realiza para uno mismo, necesariamente tienes que saber que estos verbos que vamos a trabajar son acciones que vamos a tener para nosotros. Es decir, puede ser con tu cabello, puede ser con tu rostro, con tu cuerpo, etc. Pero para uno mismo. Ya es una acción. Ahora, algunos consideran y dicen, Miss, debe ser para uno mismo, para sí mismo o para ti mismo, cualquiera de ellos. Porque no solamente está en primera, también puede estar en segunda o en tercera persona. Pero necesariamente, específicamente tienes que identificar. ¿Ok? Ahora, si yo ya sé todo eso, puedo identificarlos correctamente. Aquí puedo encontrar pronombres que sean o tengan función de objeto directo y objeto indirecto. Sí, sí pueden ser. Por ejemplo, el vecino se afeita. Ya, mira, yo digo se afeita, quiere decir que la acción afeitar es un verbo reflexivo. Pero además, te puedo decir que es un verbo transitivo. ¿Cómo es eso, Miss? Claro, porque ese se funciona como objeto directo. Porque yo lo puedo reemplazar y puedo decir el vecino lo afeita. Ah, y si reemplazo el lo, tú ya sabes que el lo le corresponde al objeto directo y funciona como objeto directo. Entonces, no solo sería un verbo reflexivo, sino también sería un verbo transitivo. Ya sabes el por qué, ¿no? Por el se, por ese pronombre se. Entonces, Miss, ¿quiere decir que todos son objetos directos? No, no todos. Pero en este caso sí se da. El vecino se afeita. ¿Ya? Ahora, esta acción de afeitar te la haces para ti mismo, pues. Es una acción que te estás haciendo a ti, a tu rostro, ¿no? Entonces, por eso es reflexivo. En el caso, vamos a decir ahora, del cuasi reflejo, que es similar a este reflexivo, solo que la acción ya no está en uno mismo, sino que está en alguien más, ¿no? Entonces, uso igual los pronombres, ¿ya? Todos los pronombres los uso, pero estos pronombres ya no me indican que sea necesariamente objeto directo o objeto indirecto. Solamente ella se cae, dice. Ese se no funciona ni como objeto directo ni como objeto indirecto, porque yo no puedo decir ella lo cae, ¿no? Ella le cae. No puedo. Ella la cae tampoco. Entonces, estos ya no funcionan como objeto directo. Y como no funcionan como objeto directo, yo necesariamente tengo que identificar, en este caso, fácilmente, que el verbo, en este caso caer, es un verbo cuasi reflejo. ¿Estamos? Ahora, acuérdate también que hay algunos cuasi reflejos que yo los puedo encontrar en plural, ¿no? ¿Puedo trabajarlos en plural? Sí puedo trabajarlos en plural. Y pueden en algunos casos confundirse con los, vamos a decir, en este caso, aquellos verbos que necesariamente estamos trabajando como recíprocos, sí. Por ejemplo, acá, mira, en esta última oración, nos tropezamos. Miss, pero este no sería, en este caso, un recíproco. En este caso, no. ¿Por qué no, Miss? Porque dice nos tropezamos. Es una acción que no la realizamos para uno mismo, sino para otros. Nos tropezamos, o sea, los dos nos caímos y punto. Pero no es recíproco. Recíproco es, nos damos un apretón de manos. Ese es un recíproco. Ahora, en la mayoría de cuasi reflejos, reflejan estados de ánimo.
o de sentir, ¿no? Por ejemplo, avergonzarse, callarse, arrepentirse, alegrarse, entristecerse, todos ellos que corresponden a los cuasirreflejos. ¿Ya? Entonces tenerlo en cuenta. Por ejemplo, dice Daniel se arrepintió. Él es tan bobo que se ríe de sí mismo. Se ríe. No te aflijas. Vas a ver que muy pronto encontrarás trabajo. No te aflijas. Me caí. Nos tropezamos. Todos esos corresponden a verbos cuasirreflejos. Pero me caí no es para uno mismo, no. Porque si bien es cierto, tu cuerpo se cayó, ¿no? Está en el suelo, por decir, pero, está chocando con mi cuerpo, sí, pero no es para uno mismo. Es una acción que te haces a tu cuerpo. En este caso, no es una acción que te has hecho a tu cuerpo, fue un accidente, ¿no? Esa es la diferencia, ¿ya? Tenemos que analizar desde ese punto para que tú puedas diferenciar, en este caso, esta clasificación de verbos. Ahora, también tengo los verbos personales o impersonales. En este caso es mucho más fácil de saber identificar. En el caso de los impersonales, son todos aquellos verbos que no pueden presentar un sujeto. No hay sujeto. No existe un sujeto. ¿Ya? No existe sujeto. Entonces, si no existe sujeto, yo no puedo identificarlos, pero puede ser un sujeto tácito. Eso sucede en los personales. En los impersonales no existe por nada. Y en la gran mayoría puedo decir que son los referentes a, vamos a decir, fenómenos naturales, ¿no? Pero hay muchos que no presentan sujeto. Por ejemplo, dice, hubo muchas dificultades. Yo puedo decir ayer, mañana, hoy, pero no puedo agregarle un sujeto. Ayer, hoy, todos ellos son, en este caso, vamos a decir, necesariamente, exacto. En este caso son quienes, son circunstanciales, mas no son sujetos. Igual Garuaba en la sierra. ¿Yo qué voy a decir de Garuaba? No existe un sujeto. En el caso se vive bien aquí, tampoco, ¿no? Entonces tengo que identificar necesariamente estos dentro de la oración, tanto como personales como impersonales. En el caso de personales sí es fácil porque yo sé que tengo que tener sujeto. El sujeto puede estar al principio, al medio o al final, o necesariamente también el sujeto puede ser tácito. Es decir, no está presente en la oración, pero se sobreentiende que hay un sujeto. Entonces, esos son los verbos personales, ¿ya? Para poder identificar cada uno de ellos, puedo trabajarlos de esa forma. Y puedo saber necesariamente cuándo son impersonales y personales. Entonces, como yo ya sé trabajar todo esto, que es fácil para ti, porque tú sí lo has realizado, tú sí lo has hecho, entonces vamos a poder trabajar los ejercicios, ¿ya? ¿Cómo que los ejercicios? Sí, vamos a poder trabajar algunos ejercicios que de alguna u otra manera significan necesariamente lo que podemos avanzar de clasificación de verbos, ¿ya? Ok, vamos a ver. Listo. Ya, Fabricio. No me alcanzó el tiempo. Yo creo que sí les alcanzó, sino que han sido flojos en trabajar. Han esperado que la Miss Teresa lo trabaje. ¿Ya? Ya. Porque, por ejemplo, hay algunos que sí lo han terminado. Estaba fácil, no estaba difícil. ¿Ya? No estaba difícil, para nada difícil. Entonces, sí lo han podido trabajar, sino que no han querido trabajar. Ya. Ya, es que no me alcanzó el tiempo porque de repente no pude descargar la práctica, ingresé tarde, ¿no? Por alguna otra razón me vas a poner peros. Pero hay muchos que sí lo han terminado. Muchos que sí lo han terminado.
¿ya? Entonces, por si acaso, para que puedas trabajar, ¿no? Yo he tratado de poner la nota de acuerdo a cómo me has entregado el trabajo. Yo no he considerado, hay algunos que, si bien es cierto, me han enviado su práctica, pero esa práctica me han enviado con los ejercicios que yo he hecho en clase. Entonces, si me mandas tu práctica con los ejercicios que hemos hecho, ¿ya? Necesariamente, ¿yo qué te puedo evaluar? Te voy a evaluar tu participación y si no has participado, ¿qué te evalúe en la práctica? No es considerado, ¿no? Entonces, yo obviamente he considerado a los que han trabajado su mayoría. Yo he trabajado, mira, si bien es cierto, yo he trabajado casi el 50%. Solo te faltaba trabajar otro 50% a ti. Y también te dije que preguntaras. Ya, entonces podías haberlo hecho. He hecho el equivalente hasta actividades de extensión. Los que han hecho después de actividades de extensión tienen obviamente más nota, porque han podido llegar. Otros, obviamente, si has hecho muy bien la primera parte, quiere decir que sí has entendido. Otros se han equivocado. Mira, en marcar, yo había, creo que marcado, si más no recuerdo, 4. Te faltaba marcar 3 o 2 nada más. Ya, y se han equivocado en eso también. Entonces, pero no me has preguntado. Por ejemplo, algunos que tenían duda me preguntaban y fácilmente era para marcar. En este caso, no me han marcado correctamente. ¿Ya? Entonces, eso sí, por favor, te voy a pedir que ahí sí consideres y veas si tú mismo estás trabajando bien o no. ¿Ok? Entonces ponemos, mira, vamos a empezar. Dice, en la oración, su madre estuvo internada. En este caso, el verbo es estuvo. ¿Qué tipo de verbo será? Si es estuvo. Muy bien, señorita Alessandra. Exacto. Miss, es copulativo. ¿Por qué? Porque necesariamente impersonal no puede ser porque tiene sujeto. Su madre. Ahora, reflexivo y reflejo no puede ser porque tendría que tener un pronombre enclítico o proclítico en este caso. Y en este caso sería copulativo o no copulativo, que también llamado es predicativo. En este caso te dice su madre estuvo, ¿no? ¿Copulativo o no copulativo? Ya, Alessandro te dice copulativo y es correcto. Vamos a la siguiente. 2. En mi suegra y yo nos estimamos demasiado, dice. El verbo es, ahora, el verbo en este caso es estimamos. Ese es el verbo. Y nos es el verbo que está, en este caso, el nos es un pronombre proclítico que está antes de tu, en este caso, de tu verbo. ¿Cuál sería? Ok, listo. Ya. Vamos a salir, por favor, y volver a ingresar.